Porque si no aprendemos a tener la identidad correcta, el mundo nos absorbe y tenemos la actitud en la iglesia o en las cosas de la iglesia, sí, fe, tal, pero cuando las malas noticias, las condiciones, las situaciones nos rodean, terminamos haciendo las cosas como dice el mundo que las hagamos. Fíjate algo, en el crecimiento del apóstol Pedro, nosotros vemos una situación. Yo quiero que vayamos al libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 33. Lucas 22, 33. Él le dijo, ¿quién le dijo? Le dijo Pedro al Señor Jesús: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Como que le dijo: mire, Señor, yo estoy contigo. Hasta lo que sea, yo contigo, Señor, mándame a evangelizar a la Patagonia, al Congo, mándame a donde sea, que yo estoy contigo, Señor, no solo en la cárcel, sino en la muerte. Es así como que le dijo: conmigo cuenta todo lo que tú quieras. ¿Cuántos en algún momento han dicho así con alguna persona? Cuenta conmigo para lo que sea, aquí estoy yo. Ese fue el apóstol Pedro, que le dice en Lucas capítulo 22, versículo 33. Pero si vemos unos versículos más abajo, en el versículo 54, lo puedes correr un poquito hacia abajo y vamos a ver qué ocurrió en el versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Qué Pedro era este de que estaban hablando? Es el mismo Pedro que le dijo a Jesús: Jesús, yo a la cárcel contigo. Jesús, si viene la muerte, yo me voy contigo, Señor. Yo muero contigo, pero contigo estoy, Señor. Y aquí vemos unos versículos más abajo, un momento más abajo, que este Pedro que lo seguía de lejos, que hace poquito le había dicho al Señor una palabra, y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y le dijo: también este estaba con él. Pero él, Pedro, dice la palabra de Dios, que lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poquito después, dice, viéndole otro, dijo: tú también eras de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también tú estabas con él, porque eres Galileo. Y Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Este Pedro, tenemos un Pedro unos versículos antes, que le dice a Jesús: Señor, yo contigo hasta la muerte. Señor, yo a la cárcel. Señor, yo, mire, hasta yo seré cristiano el resto de mi vida. Señor, viviré para ti, te daré de lo mío, Señor. Pero unos versículos más abajo de la palabra de Dios encontramos un Pedro: yo no conozco a ese Señor, eso no es conmigo. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En el crecimiento del apóstol Pedro estamos viendo un hombre que todavía estaba no es que Pedro no fuera el apóstol que era, no es que Pedro no fuera cristiano, no es que Pedro no fuera salvo, no es que Pedro, sino que todavía estaba en pañales espirituales, no estaba fundamentado. Diga conmigo: fundamentado. Y cuando no estamos fundamentados, iglesia, ocurre un fenómeno, ocurre algo, que somos alienados por lo que ocurre en nuestro exterior. Somos alienados por lo que entra por nuestros oídos. Somos influenciados por lo que vemos. Somos influenciados por lo que está pasando. Si estamos en una economía fuerte, si en nuestro bolsillo hay dinero, si nos va bien, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Ese era Pedro. Pero unos poquitos versículos más abajo, el exterior había cambiado, la condición, el entorno había cambiado, el mundo había cambiado, el pecado había cambiado. Y ya no estaban comiéndose una parrillita, ni en una buena condición, ni había dinero en el bolsillo, sino que Jesús estaba preso. Jesús estaba preso, y a los que agarraran con Jesús los iban a matar. Ya en ese momento, al yo no estar fundamentado, Pedro no estaba fundamentado. En ese momento su vida dependía de lo que estaba a su alrededor. En ese momento Pedro dijo: no, ni loco. Yo, Señor, yo te amo, te quiero, pero no, yo no lo conozco. No lo conozco.
Es lo que le pasa a muchas personas, que cuando necesitan de Dios y Dios se les revela su vida, les bendice el matrimonio, les bendice las finanzas, etcétera, etcétera. Están en una condición, lo aman con todo su corazón. Señor, ayúdame, te busco esto y lo. Pero cuando su condición cambia, cuando el exterior cambia, ellos cambian también, son transformables, son cambiables. El mundo cambia para hacerlos cambiar. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? No están fundamentados, prácticamente no son una sola persona, prácticamente dependen del exterior. Cuando necesito de ti, Dios, aquí estoy de rodillas, pero cuando ya estoy bien, simplemente me voy y ya no me importa nada. Pedro en ese momento, él no tenía el fundamento espiritual correcto. Y déjame decirte que cuando andamos ambivalentes, cuando nuestra vida depende de condiciones externas, de si hay o si no hay, de si estoy o si no estoy, si tengo o si no tengo, para mi vida espiritual, dice la palabra de Dios, que ese es el mismo mundo, que ese es el mismo pecado, que es una condición espiritual de la que debo apurarme en salir de ella, porque sigue siendo pecado. Lo podemos ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Le dice el apóstol Pablo: anden en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. No le des comidita, no le des alimento, porque dice, por una sencilla razón: los deseos de la carne, o sea, los deseos de mi cuerpo físico, los deseos almáticos, van en contra del espíritu, dice la palabra de Dios. Y los del espíritu, dice, van en contra de la carne. Dice, estos dos se oponen entre sí. Estos dos van en continua lucha. Adora a Dios, no, pero mejor me voy a tú sabes qué. Sirvamos a Dios, no, ¿para qué? La carne y el espíritu, vamos a orar, dice el espíritu. La carne dice, no, me da flojera, vamos a ayunar menos, vamos a hacer esto, aquello. Y termina diciendo este versículo: estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Estos dos se oponen entre sí para que pierdas la vida en un hoy te quiero y en un mañana ya no te quiero. En un hoy eres lo máximo y en un mañana no eres lo máximo. Es urgente la salida de ese nivel espiritual en el que no terminamos de hacer lo que queremos. Buscamos cualquier excusa para no hacer la voluntad de Dios. Todo lo criticamos, todo para no hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Y eso tiene una razón, es un nivel espiritual del que Dios nos dice urgentemente debes salir de él. Porque después de Pedro haber negado a Jesús, vinieron lágrimas profundas. Pedro maduró después. Pedro creció después, como tenemos que crecer todos. Ese es un nivel. El apóstol Pedro le decía: Señor, yo contigo hasta la muerte. Fue lo que le dijo. Pero unos versículos después, ni lo conozco. ¿Qué es lo que dice el libro de Gálatas? Hay una lucha para que no hagas lo que quieres, porque no te has fundamentado. Cuando estás fundamentado y entiendes los principios de la vida, los principios de la muerte, los principios espirituales, tu forma de vivir no depende de los exteriores. Tu forma de vivir no depende de que si en este momento hay o no hay. Tu forma de vivir no depende de cosas ajenas a tu relación con Dios. Por eso en el libro de Lucas 6:46 dice de la siguiente manera: el Señor Jesús hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué? No me imagino este zaperoco que tuvo que haberle formado Jesús a sus discípulos. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Se vuelve una tremenda hipocresía. Yo digo una cosa, el Señor, Señor, y ustedes hacen otra, pero me llaman Señor, Señor.
Tienen una forma de vivir ambivalente, doble, fluctuante. Depende de si hay calor o hay frío. Depende de condiciones. Cuando yo les he enseñado que ustedes ya no son de este mundo y no dependen de este mundo. Tu vida, tus finanzas, cuando empiezas a caminar en fe, cuando empiezas a vivir por fe, dependen exclusivamente del reino de Dios. Si vives bajo el fundamento de Dios, cimentado, tu confianza está puesta en Él. Dice, me llamas Señor, Señor, y no haces lo que hago. No haces lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, un río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el que oye y hace. No es solo el que oye, es el que oye y hace, porque cuando oyes y haces, ya la parte del hacer que vence al principio, que la fe tiene que tener un movimiento, que la fe tiene que tener una manifestación. Cuando oyes y haces, dependiendo de lo que Él te dice que hagas, ya tú tienes una relación con Dios, ya hay una comunión. Donde tú estás está el cielo, donde tú estás están los ángeles, donde tú estás, porque tú estás anclado a la palabra de Dios, porque tú estás viviendo según lo que Él dice que hagas. Tú estás resguardado, tú estás cuidado, tú estás protegido. Pero para eso necesitas salir de la ambivalencia de que creo en Dios, pero si dicen que mañana se va a acabar el mundo, me da de todo. Porque no estoy anclado todavía, no estoy fijo. No significa que no van a venir inundaciones. No, eso no es lo que está diciendo la palabra. No significa que no van a vivir problemas. Los problemas son parte de la vida. ¿Hay alguien que no haya tenido problemas nunca? ¿Hay alguien que no se le haya muerto un familiar nunca, un amigo, un conocido? ¿Hay alguien que no haya tenido que ir a una clínica nunca? Todos. Hemos pasado por condiciones, hemos pasado por situaciones, por problemas diversos, que todos vamos a tener, pero dice el Señor, si en esos problemas tú estás en la roca, si en esos problemas tú estás fundamentado, vendrá la inundación, vendrán los ríos que chocarán con ímpetu, pero tú te mantendrás firme. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Pedro en ese periodo de su vida, el apóstol Pedro siguiente, que maduró fue otra cosa, pero en ese periodo de su vida, que podríamos estar cualquiera de nosotros, era un hombre que un día amaba a Dios, bendecía, y el otro día estaba cortando orejas. Era un hombre que un día decía, estoy contigo hasta el final, pero el otro día yo no te conozco. Hay gente que se transforma. Yo he visto amigas que terminan peores amigas por una persona que viene, dice 4 mentiras y los transforma. Qué fácil juega el diablo, porque no estamos cimentados. No somos uno. Pero si nosotros quisiéramos ver hombres y mujeres que han vivido una vida cimentada, ¿sabe lo que significa eso? Tengo mis principios y me mantengo independientemente del entorno. Tengo los fundamentos que me ha dado Dios, y pase lo que pase, yo me mantengo en esos fundamentos. ¿Hay alguien en este lugar así? Fíjate lo que dice Daniel en el capítulo 3, versículo 13. No depende de las circunstancias. Daniel 3:13 dice así. Te resumo el cuento anterior para no hacerlo muy largo. El rey Nabucodonosor se le ocurre la brillante idea de hacerse una estatua y todo el mundo tiene que adorarlo. Él vio que en el Salmo 150 decía que lo adoren con todos los instrumentos, y él dijo, yo quiero eso, pero para mí. Entonces en el versículo 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego.
porque ellos no hacían lo que era ley. Diga conmigo, ley. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey y hablaron con Nabucodonosor y les dijo: es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues están dispuestos a oír en el son de la trompeta, de la guitarra eléctrica, de la guitarra, del piano, de los que cantan. Le dice que ustedes van a adorar la estatua y a mi Dios. Porque si no lo hacen, miren esta condición, si no lo hacen, en esta misma hora serán echados en medio del horno de fuego ardiente. Y le hace la pregunta: ¿y qué Dios va a ser ese que los va a salvar a ustedes? ¿Qué Dios es ese al que tú sirves? ¿Quién tú crees que te va a salvar de mi poder? Y así habla el mundo. De esa manera habla el mundo. O haces lo que yo digo o te va a ir mal. Así amenaza el mundo, así amenaza el enemigo. ¿Qué Dios te va a salvar de esa enfermedad? Dice la enfermedad. ¿Qué Dios te va a salvar de esta crisis económica? Dice la crisis. ¿Qué Dios te va a salvar de este problema matrimonial? No te va a salvar. Así habla el mundo, así hablan las circunstancias, así habla la enfermedad, así habla la pobreza. Y es cuando pone a los hombres sin fundamento y a las mujeres sin fundamento de rodillas, haciendo lo que el mundo, lo que la carne, lo que el alma quiera que hagan. En el versículo 16, estos tres hombres le responden al rey Nabucodonosor. Imagínense responderle a un rey, y a un rey de esa época, que su palabra era la ley. No había leyes, su palabra era la ley. Diciéndole: señor rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. Es aquí que nuestro Dios, a quien servimos. Yo me imagino a estos tres fundamentado, porque cuando uno está fundamentado no le tiembla la voz a la hora de hablar, diciéndole al rey con su corona y sus vestidos de lujo: mire, señor rey, no tengo que responderle esto, pero le voy a decir algo. Vea, el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano. Yo me imagino a estos tres diciéndole esto: y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, déjame decirte, rey, que tampoco te vamos a adorar. Tampoco me voy a inclinar ni ante la enfermedad, ni ante la crisis, ni ante la circunstancia, ni ante el pecado, ni ante nada me voy a inclinar, porque mi vida está fundamentada en el Señor. ¿Qué hubiera hecho el Pedro de Jesús ahí? No, rey, Señor, yo te amo, pero este es un problema. Y lo adora. El apóstol Pedro de ese momento se hubiese dejado sobornar por el entorno. No estaba, era un niño todavía espiritualmente. Bueno, si usted pensaba que el rey se debe intimidar por eso, déjeme decirle que no. Sigue diciendo en el versículo 19 que el rey se llenó de ira. Aquí viene una segunda oportunidad para estos tres, para que se arrepientan de sus pecados y adoren al rey. El rey se llenó de ira, dice la palabra de Dios, se le volteó la cara contra los muchachos y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense ustedes, en un horno normal mataba a la gente normal, pero estaba tan bravo que dijo: no, métele 7 veces, trae 7 bombonas más acá y méteselas al horno para ver que si esta gente no se va a arrodillar, no va a pedir cacao ante mi mundo, ante mi pecado, ante mi enfermedad, ante etcétera. Para echarlos al horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados de sus manos, los ataron completamente, los hombres más fuertes que habían, y los echaron
dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, los que lo estaban echando se quemaron y se murieron. De tan caliente que estaba el horno, 7 veces más. En el versículo 24, después de ver esta barbaridad que estaba haciendo el rey, dice la palabra de Dios que el mismo rey se espantó. Porque resistid al diablo, diga conmigo, y huirá de ti. Resiste al diablo y se espantará ante ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y dice, y se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3? ¿No echaron a 3 en el horno? Y le respondieron, sí, oh rey, pero yo veo 4 paseándose. Creo que están jugando dominó allá dentro del horno. Y veo a uno que es como el Hijo de Dios. Y quiero decirte algo. Si seguimos leyendo, el hecho de que hubiera alguien que defendiera el reino de Dios no era la situación de Jesús. Aquí no hay nadie, dijo Jesús, fundamentado. Y estaban sus discípulos afuera. El hecho de que hubieran habido hombres y mujeres, en este caso hombres, 3 varones, fundamentados, hizo que todo ese reino y que todo ese rey y todo ese consejo adoraran al Dios vivo. Porque eso es lo que está esperando el mundo, hombres y mujeres ungidos, hombres y mujeres que de verdad esparzan la luz de Cristo. Y verás como el mundo, Venezuela, se voltea al Señor. Pero no estés esperando que lo haga yo, no estés esperando que lo haga el que está a tu lado, hazlo tú. Hágalo usted. Confíe en Dios. Deje de estar viendo al hombre y véase usted mismo, porque esta es tu vida, esta es tu película. Y cuando se le sube la temperatura al horno, ¿sabes por qué es? Para ver cuál es el fruto que tú das. Cuando vienen los problemas, las dificultades, las calamidades, las situaciones, es para ver quién eres tú. Porque tú no eres José, María, Pedro, tú no eres eso. Tú eres el fruto que das. Y lamentablemente ese fruto no se puede observar cuando estás bueno, cuando estás sano, cuando estás bien, cuando no hay problemas. Porque cuando es así, yo quiero a todo el mundo. Ese fruto se evalúa en condiciones adversas, lo demuestra la palabra de Dios. Génesis 22 habla de otro hombre que estaba muy bien fundamentado. Y era Abraham. Abraham era un ancianito que anhelaba tener un hijo y Dios se lo dio. Al dárselo, Abraham era feliz. Abraham amaba a su hijo. Abraham besaba a su hijo. Toda la riqueza de Abraham era para su hijo Isaac, su único, su primogénito. Era para él todo. Era el hijo de la promesa. Pero que lo amara no significaba que ese hijo estaba sobre Dios para Abraham. Ninguna cosa, sitio, persona puede estar nunca sobre Dios en tu vida. Y dice la palabra de Dios que después de darle aquella bendición a Abraham, dice que probó Dios a Abraham. Génesis capítulo 22 versículo 1. Y le dijo a Abraham, y Abraham le respondió, heme aquí. Y Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, se lo dice el Señor, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo en sacrificio, en holocausto allá. Que Dios le diga a uno algo así. ¿Estaremos a la altura de Pedro o a la altura de los 3 ministros de Daniel? ¿A qué altura estaremos?
Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Quién estaba probando a Abraham? Dios. ¿Quién le dio el hijo a Abraham? Dios. Dios necesitaba saber si ese Abraham que había sido bendecido por su mano era el mismo Abraham después, antes de la bendición y después de la bendición. ¿Qué habría hecho el apóstol Pedro, el apóstol de Jesús de ese tiempo? ¿Hubiera agarrado su bendición? No. ¿Cómo yo voy a hacer eso, Señor? Yo no puedo hacer eso. Esta es mi bendición. No. Eso es una aberración, una atrocidad. Pero no fue una aberración un hombre a los 100 años de edad y una mujer de 90 teniendo hijos. En el milagro, Dios es Dios. Pero cuando Dios prueba, Dios no es Dios. Cuando Dios exige, Dios no es Dios. Cuando Dios pide, déjame analizar si lo que me estás diciendo, 2 más 2 son 4. Así nunca podremos crecer espiritualmente, porque a Dios no se le puede filtrar. Mi mente minúscula, mi pequeño cerebro no puede razonar al Dios todopoderoso, eterno, de los cielos. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? No puede. Yo no puedo filtrar a Dios. Yo con Dios, lo único que yo puedo decir es amén. Porque Dios no es un hombre que se sentó en un trono de presidente o de rey o tiene un cargo bueno. Ese no es Dios. Y con todo y eso pareciera que hay más hombres siguiendo a los hombres que al mismo Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. Pero tengo que crecer, iglesia. Necesito crecer. Porque si tú ves una película, te voy a hacer este ejercicio. Imagínate que te mandaron a grabar una película y tú eres el actor principal. Y después vas a ir a un cine a ver la película que tú grabaste. ¿Cómo la grabarías si tuvieras entendimiento que es una película? Cuando venga la maldad a mí, un momentico, este está fundamentado. Maldad, no me arrodillo ante ti. Cuando venga, no sé, cualquier condición, pobreza, yo no me arrodillo ante ti, pobreza. Trata de hacer lo que tú quieras. No es que si no me adoras, te empobrezco. Trata de hacer lo que quieras. Pero yo solo adoraré a Dios. Contra la enfermedad, solo adoraré a Dios. Contra el chisme, solo adoraré a Dios. Contra los malos hábitos, solo adoraré a Dios. Esa es la confianza que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de Dios fundamentados. Esa es la confianza que tuvo Abraham. ¿Sí? Dios dio, Dios también puede quitar. ¿Me diste el hijo? ¿Me lo estás pidiendo? Allá voy. Aquí está. Pero cuando yo estoy fundamentado en Dios, si usted ve el capítulo final de todas las pruebas que Dios hace, 99% terminan de esa manera. Jesús en el horno de fuego. Dios, aguántalo. ¿Sabes por qué? Porque hay un fundamento que no se te puede olvidar. ¿Sabes cuál es? Dios es bueno. Dios no es malvado. Sus misericordias son para siempre. El destino que Dios quiere para tu vida es bueno, es agradable, es perfecto.